Bienvenidos a Mi Mundo en Tela, soy Mari. En nuestra sección de Entre tú y yo más detalles, hoy les hablo de las reglas. Antes de enseñarles las reglas que normalmente ustedes me han visto utilizar en los tutoriales y que realmente son las que recomiendo, quiero tomarme unos minutos y explicarles cómo leerlas. Ya he sabido que las reglas que se consiguen aquí en los Estados Unidos, la gran mayoría viene en pulgadas y también van a conseguir los patrones en pulgadas. Y esa es una de las razones por las que yo personalmente también trabajo en pulgadas. Este gráfico que tengo yo aquí representa una pulgada. Por supuesto, el tamaño real es este que está aquí. Este simplemente es un gráfico que se ha agrandado para poderles explicar lo que quiero que entiendan en esta parte de esta sección. Si te vas a conseguir en el mercado reglas que comienzan con el 1 del lado derecho hacia la izquierda, también vas a conseguir reglas que comienzan con el 1 de la izquierda hacia la derecha. Básicamente es porque si tú utilizas tu mano derecha, el número, la regla que es ideal para ti y tu cerebro es aquella que trae el 1 de este lado. Si utilizas la mano izquierda o eres zurda, entonces para tu cerebro va a funcionar y va a trabajar mejor si el número 1 está de este lado. Entonces presten atención a la hora que estén buscando las reglas, porque fabrican reglas dependiendo de la mano que tú uses. Una pulgada la pueden dividir en 16 partes, pero en Patchwork y Quilting no leemos, no tenemos una medida con esa lectura. Los números que sí utilizamos son estos que están aquí, que es 1 octavo, 1/4, 3 octavos, medio, 5 octavos, 3 cuartos y 7 octavos de una pulgada. Cuando ustedes me han escuchado a mí hablar de pespuntear más o menos a 1 octavo pulgada del borde, me refiero a que el ancho de ese pespunte va a ser desde el borde de tu proyecto a la primera línea que tú te vas a conseguir. La primera línea que tú te vas a conseguir en tus reglas, sea de este lado, sea en la punta contraria, donde sea una regla cuadrada, la primera línea que tú te vas a conseguir es la línea de 1 octavo. A menos que esa regla no traiga los octavos marcados, sino que solamente venga con 1/4, medio y 3 cuartos. Pero es muy rara conseguir una regla de esa naturaleza. Entonces, la primera línea que te vas a conseguir es el 1 octavo. La segunda línea, que por lo general es una línea continua o es más pespunteada o de repente le ponen un color diferente, es el 1/4 de pulgada. O sea, 1/4 de pulgada. Desde el borde hasta esta segunda línea es 1/4. Y esa es básicamente la medida con la que debemos coser nuestro patchwork. Luego la tercera línea es el 3 octavos, que personalmente trato de no utilizarlo en mis patrones y en mis diseños porque sé que a veces confunden un poco. Y prefiero utilizar los números más conocidos, que son 1/4, medio y 3 cuartos. Pero evidentemente es posible que tengas algún otro tipo de patrón y te mencione de vez en cuando el 3 octavos. Bueno, el 3 octavos es la tercera línea que tú te vas a conseguir en tu regla. La cuarta línea, que por lo general es lisa, y en este caso en mi regla que tengo aquí es roja, la identifican de esa manera porque es la mitad de 1 pulgada, o sea, es media pulgada. Luego viene 1, 2, 3, 4, o sea, la media pulgada sería la cuarta línea. La quinta es el 5 octavos, que tampoco trato de utilizarlo, pero es posible que lo puedan conseguir en algún patrón. Luego viene la sexta línea, es la línea de 3 cuartos, ¿ok? 3 cuartos de pulgada. Y por lo general la ponen un poquito más grande
el 1/4, el medio y el 3/4 siempre van a ser líneas un poquito más largas que los octavos, ¿ok? Y después tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la penúltima línea antes de la línea que es 1 pulgada es el 7/8. No lo utilizo frecuentemente porque sé que confunde, trato de poner mis medidas más completas, pero es importante que sepan qué significa cada una de esas rayitas. Y por supuesto, después del 1, vuelven otra vez a comenzar las mismas medidas, pero ya por ejemplo será 1, 1/8, o 1 y 1/4, o 1 y medio, y así sucesivamente, ¿ok? Como ya les dije, en el mercado van a conseguir miles de reglas. Las reglas que, si tú me estás viendo y estás comenzando en este arte y todavía estás pensando, estás reuniendo tu dinero para hacer esa inversión, primero que nada, no es un arte, lo he dicho siempre, no es un arte no es un hobby económico, pero la inversión que hacemos a la hora de comenzar a comprar posiblemente poco a poco todos nuestros instrumentos, siempre y cuando los cuidemos, estas reglas tú no vas a tener la necesidad de estarlas comprando a cada rato, siempre y cuando tú las cuides. Entonces, los tamaños básicos que yo recomiendo, número 1, es esta que básicamente viene de 6 pulgadas de ancho por 12 pulgadas de largo. Puede ser que consigas de 6,5 por 12,5, puede ser que la consigas de 11, puede ser que la consigas de 5, en fin, como les digo, hay infinidades de medidas, pero promedio, este tamaño de regla la recomiendo porque la puedes utilizar bien sea para hacer cuadrados y también para cortar tiras. Por supuesto, van a conseguir muchas reglas que son rectangulares, unas que son más largas, unas que son más anchas, y les repito, es cuestión de, inclusive hasta depende de tu economía, pero este tamaño es uno de los que yo personalmente recomiendo más. De las reglas cuadradas, voy a recomendarles 2 tamaños. Uno que es, bien sea de 6 por 6, como esta pequeña que tengo yo aquí, de 6 por 6, o de 6,5 por 6,5. Y luego de esta, les recomiendo la regla que viene de 12 pulgadas y media por 12 pulgadas y media. Esto es una regla que dentro de esta medida, aparte de tener el cuadro completo de 12 pulgadas y media por 12 pulgadas y media, todas las medidas entre 0 y 12 pulgadas y media están incluidas en esta regla. Y como ustedes pueden apreciar aquí, las reglas, como les dije, vienen marcadas y todas esas líneas son una medida específica. Unas reglas son con muchísimo más información que otras. Esta marca que es muy conocida, que es la amarilla, trae muchísima más información, viene más marcada, todas las medidas, las mismas medidas que les acabo de decir, vienen marcadas en cada uno de los cuadritos. Y cuál es mejor que la otra, en verdad, les repito, es cuestión de economía y también de lo que tú tengas a tu alcance, de lo que tú consigas a tu alcance. La ventaja de esta regla de 2,5 por 2,5, ustedes en esta regla grande, ustedes también tienen esta regla de 6,5 por 6,5, está incluida. Y alguien puede decir, ¿y entonces para qué me recomienda comprar la pequeña? Porque dependiendo de las piezas que tú estés trabajando, a veces es más cómodo trabajar y cortar cuadrados pequeños con una regla más pequeña que tener que estar utilizando la regla grande. En pocas palabras, ¿cuál es la diferencia? La maniobra de la regla
se hace más fácil cuando la regla es pequeña. Por supuesto, en el mercado, con respecto a las reglas cuadradas, ustedes se van a encontrar desde 2,5, y yo he visto reglas de 2x2, y esta es una regla pequeñita. Muy pocas veces ustedes me van a ver utilizar esta regla porque básicamente no la utilizo. Y para tener esta regla de 2,5 por 2,5, prefiero invertir mi dinero en esta regla, que es un poquito más grande, tengo más medidas, y por supuesto, como les dije antes, esta regla también está incluida aquí. Esta medida pues está incluida aquí. Por ejemplo, en esta regla de 6x6 yo puedo cortar cuadrados de 2x2, de 3x3, 4x4, 5x5 y 6. O sea, no es solamente una medida exacta, sino que como las reglas vienen identificadas y con las líneas de las divisiones exactas, entonces yo puedo utilizar esa regla para múltiples cortes, siempre y cuando la medida quepa o esté incluida en el tamaño de la regla que tengo. Y la otra regla que recomiendo es la regla que es la más larga, que hasta ahora se consigue en el mercado, y es de 24 pulgadas de largo. Y pueden conseguirla de 6, pueden conseguirla de 6,5. Esta es de 8,5 y de verdad es una de las reglas que yo más utilizo porque es ideal para cortar tiras. Entonces, básicamente, para alguien que me esté viendo y esté pensando en invertir dinero en reglas de patchwork, les repito, la regla de 6x12, o más o menos esa misma medida, 6x12, una cuadrada puede ser la de 12,5 por 12,5, y muchísimos de los bloques que hacemos en patchwork y quilting, este es el tamaño final. También nos ayuda y es perfecta para recortar a la medida exacta nuestros bloques. Por eso es una de las que más recomiendo. Si está en tu posibilidad, a la misma vez tratar de obtener una cuadrada de 6x6, 6,5 por 6,5, inclusive hasta la de 9,5 por 9,5 es mucho más fácil maniobrar con ella que la de 12,5, y la regla larga y grande, que es de 24 pulgadas de largo por 8,5, o inclusive la de 6. Les decía que en el mercado hay infinitas marcas, y dependiendo de la marca es la calidad de la regla, también es cómo identifican la regla, la información que trae la regla depende de cada marca. Por supuesto, mientras más información trae una regla, esa regla sube el costo. Mientras más sencilla es la regla, esa regla es más económica. También el promedio del ancho de las reglas deben ser mínimo de 1/8, y sin embargo hay reglas que son un poquito más delgadas que de 1/8, y son la mayoría de las reglas que a veces se mueven más. Y también cuando estamos utilizando nuestros cortadores tendemos a no mantenernos pegados al borde de la regla, sino que nuestros cortes no son los ideales. Y parte a veces de la falla en la medida de nuestras piezas está también en el tipo de regla que estamos utilizando. Y bueno, como es todo, en todo hay marcas que quizás la calidad es mejor y hay otras que la calidad es menor. Otra cosa que recomiendo, cuando tengas la posibilidad, por ejemplo, de conseguir este papel que se llama Invisi-Grip, es un papel muy parecido al papel que le colocamos a nuestros teléfonos, el protector que le colocamos a nuestros teléfonos, que ustedes saben se le pega y como que se adhiere, pero no tiene pegamento, pero se adhiere a vidrio o a nuestras pantallas. Y es prudente colocarle este papel, está en el mercado, y fíjense que es la misma compañía de las reglas que les acabo de nombrar,
y está en el mercado y lo hicieron y lo distribuyen especialmente para nuestras herramientas de patchwork. Y si usted le pone una capa a su regla por la parte de atrás, este papel, que es un plástico, no tiene pegamento, porque usted lo puede quitar cuando tú quieras, lo puedes quitar, pero es un plástico que ayuda a adherir mejor la regla, un poquito más firme y segura en nuestras telas, pero lo más importante es que protege las líneas de la regla por detrás, porque cuando tú usas mucho las reglas, la tendencia es que estas líneas que trae la regla, déjenme agarrar el papel, las líneas que vienen marcadas no están talladas en el plástico o en el acrílico. Esas líneas están pintadas. Y con el uso, sobre todo cuando uno levanta la regla, normalmente uno coloca la uña y levanta la regla, este movimiento hace que eventualmente esas líneas comiencen a desaparecerse o a borrarse. Y en una regla, cuando no tenemos nuestras líneas bien marcadas, esa regla nos podrá servir para recortar algo o para cortar algo, pero no nos va a servir para medir, porque habremos perdido exactamente las medidas. Entonces, la manera más práctica para protegerlas por la parte de atrás está este tipo de papel. También pudieran utilizar cinta pegante o este papel contact transparente que se utiliza para forrar nuestros libros o los niños en la escuela. Lo único es que como todo ese material, la cinta pegante o el papel contact, trae pegamento, una vez que tú se lo pongas, no se lo vas a poder quitar porque la pintura con el tiempo se va a adherir al papel, entonces no podrás quitarle el papel. Pero te garantizo y te aseguro que esa regla no vas a perder las medidas, que al fin y al cabo son lo que vale más en estas reglas, porque sé que en muchos de nuestros países cualquiera puede cortar pedazos de acrílico y hacerlo lo más exacto posible, pero no tienen las líneas que realmente las necesitamos para poder hacer nuestras medidas. Aparte de la cantidad monstruosa de reglas que vienen en el mercado y vienen de diferentes, cualquier tamaño que tú te puedas imaginar, esa regla existe, no necesariamente la necesitas. También vienen reglas, por ejemplo, esta que es para hacer el 1/4 en todos nuestros medios triángulos, y es un paquete que vienen dos. Muchos me han visto trabajar con este tipo de regla o de medida, que más que una regla es una medida. También en el mercado van a conseguir lo que llamamos, es posiblemente como plantillas, porque estas son reglas acrílicas también, pero son de formas. ¿Ok? Ya viene la forma específica, no es rectangular, no es cuadrada, sino que tiene su forma específica. Y por supuesto hay también de diferentes figuras. Por ejemplo, estas ustedes me lo han visto trabajar bastante, que es el triángulo de 60 grados. Este es el triángulo de 45 grados y son dos de estas plantillas que en la oportunidad que tengas y puedas conseguirlas y comprarlas, de verdad las recomiendo, porque son muchos los diferentes patrones que podemos hacer con estas dos reglas o plantillas. También, por supuesto, están las que son de forma, que dependiendo de la compañía la identifican con diferentes colores. A veces a la misma plantilla la llaman diferentes compañías, diferentes nombres, pero al final es la misma regla, es el mismo plantilla. Está el Desdren, que también ya me han visto hacer varios tutoriales, también lo recomiendo, y esta en realidad no es tan costosa. Quizás alguien está preguntándose, pero bueno, ¿y cuál es la diferencia entre esta regla y, por ejemplo, una regla y la cuadrada? ¿Ok? Bueno, esta regla tú la usas para hacer específicamente un tipo de bloque.
no la vas a usar para hacer cuadrados, no la vas a usar para hacer tiras. Este tipo de regla con una forma específica es para hacer un bloque específico. Quizás hay diferentes variaciones, pero siempre al final es el mismo bloque, es la misma pieza, es la misma forma. En cambio, con una regla cuadrada, tú puedes cortar línea recta, tú puedes cortar cuadrados, inclusive la mayoría de las reglas vienen los ángulos identificados, por lo general el de 60 grados y el de 45 grados, inclusive con esta regla cuadrada tú puedes sacar esta figura de este triángulo, porque la regla te da la información y sabiéndola usar puedes obtener los mismos triángulos. ¿Cuál entonces es entonces para qué recomiendo tener los triángulos? Porque a la hora de estar cortando nuestras piezas es más rápido y también más exacto tener la regla adecuada que estar buscándola en la regla y moviéndola hacia arriba, hacia abajo y bueno, no correr el riesgo de uno equivocarse. Pero les repito, si no tienes la posibilidad de tener el triángulo, por supuesto que con cualquiera de tus reglas que tenga los ángulos marcados, también podrás obtener tus bloques. Y en varios de mis tutoriales se los he explicado varias veces, ¿ok? Y también últimamente me han visto trabajar con los materiales de Martelli. Martelli es un sistema completamente diferente, es para patchwork, también para dibujo, tienen materiales a nivel de industrial y a nivel de casero, así como las cosas que nosotros hacemos, pero sus reglas no son transparentes, no son de acrílico, sino que son negras y tienen por la parte de atrás este material que es como una goma, como un compacto de goma, y ese compacto hace que cuando la coloquemos en las telas, definitivamente, en verdad, estas reglas no se mueven. El detalle con Martelli es que como el sistema es diferente, porque tú no puedes ver las diferentes medidas, lo que ellos tienen es por cada medida o por cada corte es una regla. Esta que yo tengo aquí tiene, fíjense, todas estas zanjas que están ya abiertas. Quizás por la parte clara la puedan ver mejor, fíjense cómo se ve ahí. Y cada una de estas zanjas miden media pulgada. O sea, esto es una regla que de ancho tiene 5 pulgadas, pero está dividida en medias pulgadas. Y yo, por ejemplo, con esta regla pudiera cortar tiras de 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 y sucesivamente hasta 5, porque así está dividida la regla. Lo que no puedo cortar con esta regla es, por ejemplo, mis tiras para el ribete, porque el ribete yo acostumbro a hacerlo de 2 pulgadas y 1/4, y esta regla no tiene el 1/4, sino todas estas zanjas son de media pulgada. Básicamente, en línea general, así trabaja el sistema de Martelli. Por supuesto, ellos tienen reglas, tienen una regla blanca que trae diferentes medidas y quizás es una de las más populares que la mayoría de las personas compran. Y bueno, sin más reglas e información que darles, nos vemos en mi pared de diseño para despedirme de todos ustedes. Les agradezco su compañía durante la sección de hoy de Entre tú y yo, más detalles. Si esta es la primera vez que tienes contacto conmigo, te invito a que te suscribas. Es bien fácil. Darle clic a la palabra que dice suscribirse, va a aparecer una campanita. Debes darle también clic a esa campanita para que, bien sea cuando vaya a transmitir en vivo o suba videos nuevos, YouTube te avise a través de tu correo Gmail. También estoy a la orden a través de mis redes sociales que aparecerán aquí debajo. Y también algo nuevo en YouTube es que ahora podemos colocar numeral con la palabra o el grupo o el nombre de los diferentes tutoriales. Entonces, si estás interesado en saber más detalles
de otros temas de patchwork y quilting, tú puedes darle clic ahí donde está ese numeral que dirá numeral entre tú y yo más detalles, y podrás ver la lista completa de cada uno de esta sección que relativamente es nueva en mi canal. Si esta información te ha sido útil, por favor no olvides darle clic al dedito hacia arriba y donde dice compartir. Van a aparecer diferentes redes sociales que si tienes en alguna de ellas cuentas, puedes fácilmente y legalmente compartir todos mis videos, todos mis tutoriales con tus amigos, con tu familia. Sin más información que darles por esta sección, nos vemos pronto.